Bueno, como he dicho, ahora vamos a descubrir más detalles acerca de la científica. Es verdad que aunque la vicerrectora se hiciera referencia a ella, no hizo spoiler, porque nos vamos a enterar de Bueno, muchas más un cosas. poquito de spoiler me he hecho, pero Bueno, vamos a ver si no mucho, no ¿no? mucho, no Y mucho. vamos a conocer un poquito más a Margarita Salas, ¿no? Y contamos para ello a Laura Martín, que es la directora de comunicación de la Fundación Margarita Salas. Adelante. Muchas gracias. Gracias, chicos. Yo no voy a estar en el atril porque no me gusta mucho. Me voy a mover un poquito, pero no mucho porque me han dicho en la cámara que no me mueva mucho para no volverles loco. Os quiero dar las gracias también por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir, por madrugar, que sé que no nos gusta a ninguno, y bueno, por escucharme este ratito, porque yo me imagino que todos tenéis sueño, ¿no? Tenéis sueño, ¿no? Bueno, yo os voy a explicar científicamente por qué vosotros tenéis sueño esta mañana. Hay una explicación científica, os voy a dar la mejor excusa para que cuando vuestros padres os digan que os levantéis para ir al instituto o que madruguéis el fin de semana, podéis darle esta explicación científica, después me lo agradeceréis. Vuestro cerebro adolescente está transitando, está evolucionando, está desarrollándose hacia el cerebro adulto. Entonces, las distintas partes del cerebro que tenemos todos evolucionan o se desarrollan a ritmos diferentes. Eso significa que unas van más deprisa que otras. Una de las partes del cerebro que más lento se desarrolla cuando eres adolescente es la que tiene que ver con los biorritmos. Los biorritmos son los que nos dicen cuándo tenemos que estar despiertos y cuándo tenemos que estar dormidos, ¿no? Igual que los búhos saben que tienen que estar despiertos de día y de noche y dormir de día, nosotros al revés. Los adultos ajustamos los biorritmos para estar despiertos por el día y dormidos por la noche, pero vosotros sufrís un retraso. Esto no se lo digáis así a vuestros padres porque se pueden asustar. Se llama retraso cronobiológico. Eso significa que no habéis ajustado todavía vuestros biorritmos porque no tenéis un cerebro adulto. Así que llevaros al instituto a las 8 de la mañana es más o menos lo mismo que sacar a un adulto de la cama y ponerla a trabajar a las 3:30 de la madrugada. O sea, una locura. Así que cuando vuestros padres os echen la bronca porque no queréis madrugar para ir al instituto o porque son las 12 de la mañana de un sábado y no os habéis despertado y os digan, sois unos vagos, levantaos ya, tendréis que decir, no, yo no soy vago, tengo un retraso cronobiológico de mis biorritmos. Entonces, claro, les dejaréis completamente muertos y podéis rematar la frase demoledora diciendo eso que os hará ganar todas las discusiones. No lo digo yo, lo dice la ciencia. De nada. Pero no utilicéis, mi consejo es que no utilicéis esta excusa demasiado tiempo, porque a los 35 probablemente ya no os servirá. Pero bueno, ahora tenéis un tiempo para utilizarla. Esto es un ejemplo de lo útil que es la ciencia. Aquí vamos a hablar de ciencia útil, vamos a hablar de inventos, de investigación, de desarrollo, de innovación, de avance. Y no podemos hablar de avance ni de progreso científico si no hablamos de la gran figura referencia en la ciencia española que es Margarita Salas. Aquí ya se ha contado que ella ha sido pionera en muchos aspectos y yo os voy a contar cosas que hacía Margarita hace, bueno, pues en los años 40 y 50, que ahora os parecen muy normales, pero en aquella época eso no era lo normal. Os voy a contar un poquito cómo llegó a ser científica, después cuáles fueron sus primeras investigaciones, cómo trajo la biología molecular a España. Ya habéis escuchado durante la inauguración que eso era una disciplina que aquí no existía. Y después, cómo fue su vida más allá del laboratorio. Margarita hizo muchísimas cosas más, además de trabajar en el laboratorio, y creo que fue la parte que la convirtió en una mujer pionera, porque rompió muchísimas barreras dentro del laboratorio, pero también fuera. Esta era Margarita, con su perro, y, ostras, qué grande veo la presentación, Dios mío. Margarita nació en 1938 en un pequeñito pueblo de Asturias, de la costa asturiana, que se llama Canero, que pertenece al concejo de Valdés y que está cerca de Luarca. Pero con un añito, toda la familia se trasladó a vivir a Gijón. Su padre era médico psiquiatra y su madre era maestra. Su padre tenía un sanatorio en Gijón y toda la familia se trasladó a vivir allí. Margarita comenzó a ir a un colegio en Gijón que se llama La Asunción. Era un colegio religioso, pero es un colegio que le marcó su vida porque allí aprendió
la importancia de ese conocimiento global del que ya hemos hablado. O sea, Margarita no creía que el conocimiento tuviera que ser estanco, no hablábamos de ciencias o de letras, sino de todo a la vez. En ese colegio aprendió la importancia de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas o de la ingeniería, pero también de las artes, de las humanidades, de la música, de la pintura. Ella era una gran científica, pero aficionada a la ópera, era coleccionista de arte, le encantaba la música clásica. Ella descubrió que, bueno, pues era una inquietud que después tuvo durante toda su vida, ¿no? Ella hablaba, aparte de la importancia de la divulgación, de que no había que hacer ciencia como nos han dicho en la inauguración, no solo había que hacer ciencia, sino comunicarla y divulgarla, hacer una difusión correcta de ella. Margarita consideraba que para ser culto también había que saber de ciencia. Ella decía, si nosotros consideramos que una persona que no sabe quién ha escrito el Quijote es un inculto, ¿por qué no pensamos lo mismo de una persona que no sabe lo que es el ADN, ¿no? Ella decía que una persona es culta también cuando sabe de ciencia. Y eso es algo que aprendió en este cole, ¿no? Una inquietud que toda su vida mantuvo. ¿Cómo puedo señalar aquí en rojo? Vale. Aquí veis a Margarita. Mirad qué guapa. Aquí estaba en su colegio de la Asunción. Como os digo, nace en el 38, en el 39 se traslada a Gijón. Aquí vemos una Margarita muy joven. Y bueno, las inquietudes y la cultura de sus padres, su padre, como os digo, era médico y su madre era maestra, le abrieron el camino a Margarita para poder estudiar, para poder realizar estudios superiores. Esto estamos hablando de que ahora vosotros en casa, si tenéis hermanos o hermanas, pues nadie discute que todos, si quieren estudiar, van a poder hacerlo. Pero cuando Margarita nació, eso no era lo normal. En las familias, las chicas se preparaban para casarse y tener hijos y cuidar a la familia, y los chicos, los hermanos, estudiaban. Sin embargo, Margarita tuvo la ventaja de que sus padres siempre pensaron que tanto sus hermanos como sus hermanas iban a estudiar una carrera superior y entonces permitió a Margarita desarrollar todo su potencial, terminar el bachillerato con 16 años en su colegio de la Asunción y después realizar un curso que se llamaba selectivo en la época, era una especie de EBAU vuestra, más o menos, y era un curso común a medicina y a química. Ella tuvo dudas de qué quería estudiar, también había pensado en la medicina porque su padre era médico, pero finalmente se decantó, afortunadamente para el mundo, por la química. Y finalmente se matriculó en la universidad actual, la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, allí conoció a su futuro marido, Eladio Viñuela, que está aquí, miradles qué guapos, y en la universidad se comprometieron. A los 22 años obtuvo la licenciatura de Ciencias Químicas con una calificación de sobresaliente. No os sintáis mucha presión con esto, pero todas las notas de Margarita eran así, su doctorado también. Pero bueno, esto es impresiones, oye, que no... Pero bueno, se licenció en Ciencias Químicas y, bueno, descubrió a una figura que le marcó, aquí también se ha hablado, ¿veis cómo sí que me han hecho spoiler? Se ha hablado de Severo Ochoa, y Severo Ochoa fue su gran mentor, ¿vale? La persona que le cambió la vida. De repente, cuando conoció a Severo Ochoa, tuvo una revelación. Severo Ochoa era amigo de su padre. El padre de Margarita había estudiado medicina en Madrid, había vivido en la residencia de estudiantes y allí había tenido mucha relación con intelectuales de la época y además Severo Ochoa era primo político, ¿vale? En Luarca, supongo que es pequeño, casi todo el mundo es primo, pero Severo Ochoa era primo. Y entonces eso le marcó. Ella pasaba un verano de vacaciones en Gijón cuando estaba estudiando la carrera y ahí estaba de vacaciones el señor Severo Ochoa, que ya estaba en Estados Unidos con su laboratorio, también habéis oído que se fue a trabajar fuera, y Severo Ochoa, bueno, le conoció a Margarita en su casa. Margarita siempre recuerda que tomaron una paella ese día de comida familiar y se quedó fascinada con Severo Ochoa. Y Severo Ochoa le dijo, puedes venir a una charla, una ponencia que voy a dar mañana mismo aquí en Gijón sobre biología, sobre bioquímica. Margarita acudió a esa charla y ahí definitivamente decidió que iba a dedicar su vida a la bioquímica porque había descubierto esta gran especialidad, porque ella en ese momento creo que estaba en tercero de Ciencias Químicas, todavía no había tomado decisión en cuanto a especialidad. Severo Ochoa regresó a Estados Unidos y le prometió que le iba a enviar un libro, este libro, Bioquímica General, que también cambió la vida de Margarita. Ella igual no confiaba mucho en que Severo Ochoa se lo mandara cuando regresara a Nueva York, pero sí se lo envió, ¿vale? Y ella siempre tenía palabras de agradecimiento para Severo Ochoa, siempre dice que fue él el que, bueno, le hizo tomar la decisión de investigar en bioquímica, además la acogió en su laboratorio, después os contaré, para realizar su estancia postdoctoral, y bueno, fue el que le enseñó
todo sobre biología molecular y le permitió volver a España y aplicar aquí todo el conocimiento que había adquirido en Nueva York. Mira, aquí está Margarita también con Eladio. Comienza su tesis doctoral con Alberto Sols. A ver, Alberto Sols era un científico muy reputado de la época. Era un señor al que después descubrimos que no le gustaba mucho tener mujeres en el laboratorio. Esto Margarita lo confesaría siempre, pero no pudo negarse a admitirle para hacer la tesis doctoral en su laboratorio porque Margarita traía bajo el brazo una carta de recomendación de Severo Ochoa, que por esa época ya había recibido el Nobel de Medicina, y entonces Sols pues no pudo, dijo, bueno, pues nada, me quedaré con la chica. Y la chica era Margarita, también dijo, bueno, le voy a poner a limpiar probetas o hacer algo que no tenga mucha importancia, porque es una chica y seguramente lo haga mal. Y bueno, si la caga, pues no es tan importante. Y después Margarita pues le dio un zasca y le demostró que la perseverancia era un rasgo característico de ella y terminó su doctorado, de nuevo con sobresaliente. Aquí tampoco os quiero meter presión, os lo digo. Y empezó a recibir sus primeros premios. Ya en 1973 recibió el premio Leonardo Torres Quevedo y, bueno, pues además, cuando terminó su doctorado, recibió esta maravillosa beca de la Fundación Juan March de 12.000 pesetas. Ninguno habíamos nacido con las pesetas, yo tampoco, pero os digo aprox, no entiendo las risas, aprox unos 72 euros al cambio. Y bueno, en ese momento era muchísimo dinero, se concedieron 247 becas y solo 27 fueron para mujeres, una de ellas para Margarita. Aquí de nuevo la perseverancia de Margarita. En el 64 aceptaron la invitación de Severo Ochoa para realizar una estancia postdoctoral, esto venía después del doctorado, y poder seguir investigando en su laboratorio de Nueva York. Margarita y Eladio no se lo pensaron dos veces, ya se habían casado. Margarita confesaría que se casó con el dinero de la beca de la Fundación Juan March. Te podías casar por 72 euros, era maravilloso. Y se fueron a Nueva York con la maleta. Yo siempre digo, ahora os mostraré, que eran muy valientes, porque Margarita fue nuestra primera científica en el exterior. Ahora tenemos asociaciones, hay un montón de científicos en el exterior, todo el mundo se va afuera, pero os tenéis que imaginar a Margarita sin saber nada de inglés, recién casada, con 20 y pocos años, y lanzándose a la aventura americana con Severo Ochoa. La aventura americana resultó muy bien. Margarita pasó 3 años en Nueva York hasta 1967 y ella siempre dice que tiene un recuerdo maravilloso de esa estancia. Severo Ochoa por fin dejó de ignorarla por ser mujer, igual que le había pasado con Alberto Sols. Siempre dijo que la trataba de igual a igual y que allí sí estaba en Estados Unidos más avanzado el tema y era muy valorada el trabajo de investigación de la mujer, cosa que en España pues no teníamos todavía esa cultura. Ella dice que fueron los mejores años de su vida científica. Digo que Margarita fue valiente por irse a Estados Unidos, pero creo que Margarita fue el doble de valiente por regresar, porque ella era absolutamente consciente de que en España había un desierto científico, eso era un secarral de ciencia, donde no había ninguna posibilidad de continuar investigando algo que ella había investigado allí con muchísimos más medios durante 3 años, pero decidió volver a España y aplicar todo lo que había aprendido sobre bioquímica y biología molecular con Severo Ochoa, aplicarlo a España. Vinieron sabiendo que aquí no había pasta, así que lo que hicieron fue traerse la pasta bajo el brazo de Estados Unidos. Consiguieron dinero americano de una fundación que se llamaba J. Coffin y pudieron empezar a trabajar en ese maravilloso concepto que os sonará a chino mandarín, pero se llama ADN polimerasa del fago Phi29. Aprendéroslo porque si lo decís en cualquier conversación va a parecer que sabéis muchísimo. Como lo voy a decir varias veces, os lo vais a aprender seguro. Eso es lo que ellos querían seguir investigando en España, se trajeron el dinero, con 29 años regresaron a España y bueno, abrieron el primer laboratorio, el CIP. Esto que veis aquí es el Centro de Investigaciones Biológicas, que hoy se llama Margarita Salas en su honor, está en Madrid, en Ciudad Universitaria, y está adscrito al CSIC, que es esta entidad pública que os han hablado antes también, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí ya hubo como una evolución muy rápida. Bueno, empezaron a concederse en España las primeras becas predoctorales. Margarita y Eladio pudieron empezar a abrir su escuela de biología molecular, impartieron ciclos de conferencias. Después se creó a partir del CIP una sección de biología molecular específica
en 1971 se convirtió en el Departamento de Biología Molecular de España, el primero que estudiaba la secuenciación en nuestro país. Y bueno, aproximadamente en principios de los años 70, Margarita, bueno, había evolucionado, obviamente, habían conseguido muchas cosas, pero Margarita seguía investigando su querido fago Phi29 con eladio. Entonces, bueno, ocurría que en España seguía habiendo bastante discriminación y no se valoraba mucho el trabajo de investigación de las mujeres, y entonces, pues, Eladio decidió retirarse de esa investigación, dejaron de investigar juntos, y Eladio se dedicó a investigar la peste porcina africana, que es otra línea de investigación, y dejó a Margarita al frente del estudio del ADN polimerasa del Phi29, ¿vale? Ahí Margarita se convirtió en líder de su propio grupo de investigación, y siempre dice que tuvo la oportunidad en ese momento de bueno, pues demostrar que el trabajo científico de las mujeres sí era valioso y que ella podía llevar de manera independiente una investigación. Así que con 39 años Margarita ya tenía su propio equipo de investigación en el CBMSO, que es el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que actualmente está en Madrid, en la Universidad Autónoma, y su grupo de trabajo se llamaba Replicación y Transcripción del ADN del bacteriófago Phi29. Margarita a los 42 años obtuvo una subvención para seguir investigando, que la mantuvo durante 24 años, provenía también de Estados Unidos, de los Institutos Nacionales de la Salud, el NIH, que bueno, son los responsables de la biomedicina y la salud pública en Estados Unidos, y Margarita mantuvo esta subvención para continuar investigando durante 24 años, ¿vale? Y como estamos hablando de este fago, ¿alguien había oído hablar antes de...? No. De Margarita sí, ¿no? De Margarita sí. Bueno, antes, aunque sea en la inauguración, un poquito antes. Vale, pues, a ver, el ADN polimerasa del Phi29 en realidad es una minúscula proteína que está asociada a un virus, ¿vale? Y esta es, bueno, como básicamente lo más sencillo que se puede explicar, pero lo importante es que este descubrimiento de Margarita se convirtió en una mina de oro para la ciencia española. La polimerasa del Phi29 permite multiplicar por miles y millones de veces una pequeña muestra de ADN y la amplifica de manera sencilla, fiable, rápida y bueno, pues muy efectiva. Todo el material genético. Esto que parece una chorrada en la época y actualmente sigue siendo revolucionario. Es uno de los descubrimientos más importantes que se ha hecho en la ciencia, y es un ejemplo muy bueno de cómo la ciencia básica, también nos hablaban en la inauguración de ciencia básica, esa ciencia básica que empezamos a hacer desde cero y que nadie entiende. Seguramente nadie entendía que Margarita estuviera en un laboratorio estudiando un virus o un bacteriófago o una proteína. Bueno, pues esa investigación básica al final obtuvo aplicaciones reales muy útiles y además un rendimiento económico que es ahora mismo pues de los que más se ha obtenido rendimiento económico en la ciencia española, de este descubrimiento de Margarita. Y eso nació de esa ciencia básica, ¿no? Tiene, como os digo, múltiples aplicaciones. Actualmente se utiliza en análisis genéticos, en medicina forense, lo utiliza la policía científica y también los paleontólogos y los arqueólogos, ¿vale? Al final es una aplicación que te replica y te multiplica el ADN. Entonces eso es aplicable a muchísimas tecnologías y a muchísimos sectores. También tiene aplicaciones biotecnológicas por esta capacidad que os digo de amplificar el ADN desde cantidades ínfimas, ¿no? Imaginaros a un arqueólogo que descubre un poquito de ADN en un hueso de una excavación arqueológica. Bueno, pues con la técnica de Margarita la puede amplificar de manera fiable y hacer un estudio muchísimo mejor, ¿no? Igual que la policía científica en la escena de un crimen, por ejemplo. O bueno, os contaré también la oncología, ¿vale? Este es nuestro amigo, el Phi29, aquí lo veis. Es feo, pero bueno. Vale, cuando tienes cantidades muy pequeñas de ADN, lo que consigue esta proteína que descubrió Margarita es producir millones de copias. ¿Y entonces qué conseguimos? Pues después podemos analizarlas, estudiarlas, secuenciarlas. Por eso lo que os digo, los paleontólogos y los forenses de todo el mundo lo emplean para amplificar pequeñas muestras de ADN, y entonces podemos dar con criminales o bien incluso reescribir y conocer el pasado de nuestra especie, ¿no? Cómo se vivía hace millones de años. También permite a los oncólogos ampliar pequeñas poblaciones de células que pueden dar alteraciones genómicas que pueden dar lugar al cáncer, y entonces es una manera muy eficiente de prevenir.
el cáncer. Esta patente, a nombre de Margarita, del ADN polimerasa Fi29, es hasta el momento la más rentable del CSIC y ha generado millones de euros en derechos de autor para esta institución. Además, Margarita nunca dejó de investigarla. Lucía ha comentado que han sido más de 50 años de carrera y Margarita siempre continuó estudiando las aplicaciones de este descubrimiento y descubriendo nuevas variantes para mejorarla, ¿vale? La patente fue registrada a nombre del CSIC en España en 1997, en Estados Unidos en el 89, lo hizo junto a su equipo de investigadores Luis Blanco, Antonio Bernat y José María Lázaro. Y primero, como os digo, se registró en Estados Unidos en el 89, en España en el 97. Y es la patente más rentable que nunca ha tenido la ciencia española. La patente caducaba en 2009, pero Margarita y su equipo siguieron desarrollando variantes de esta proteína para mejorar sus prestaciones y, finalmente registraron hasta 8 patentes, ¿vale? Actualmente se utiliza en laboratorios de todo el mundo y, como digo, las aplicaciones van pues, a todos los ámbitos: genético, arqueológico, criminológico, ¿vale? Esta es la empresa americana que comercializa kits de amplificación de ADN que están basados en este descubrimiento de Margarita, que se utiliza en laboratorios de biología molecular de todo el mundo. Y, pues es la empresa americana New England Biolabs la que vende estos kits de amplificación de ADN. Cuando hablamos de la carrera de Margarita, más allá del laboratorio, es que Margarita tuvo una carrera tan prolífica que no solamente estaba dentro del laboratorio, también estaba fuera. Margarita rompió un montón de moldes. Fue la primera en muchísimas cosas. La primera mujer en dirigir el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, la primera presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la primera científica española que entró en la Academia de las Ciencias de Estados Unidos, ¿vale? Las cifras son apabullantes, ya os han adelantado algunas. Recibió más de 50 premios, más de 400 artículos nacionales e internacionales. Y también se dedicó al lenguaje, además de a la ciencia. Por eso hablábamos de ese conocimiento global. Podemos pensar que a Margarita no le interesaban nada las letras, pero sí, porque además era académica de la Real Academia, de la RAE, la Real Academia Española. En 2003, Margarita ingresó en la Real Academia con un discurso de acceso que se llamó Genética y Lenguaje. Y ella desarrolló importantes investigaciones también sobre el lenguaje. Ella vinculaba la ciencia del lenguaje, hablando de que había paralelismos entre la genética y el lenguaje, entre las letras del alfabeto y los nucleótidos. Así que imaginaos cómo se interrelacionan las letras y las ciencias. Antes hablabais de que había que elegir entre letras y ciencias, pero creo que ahora eso ya está obsoleto. Y ella formaba parte de la Comisión de Vocabulario Científico de la RAE porque estaba velando dentro de la RAE porque se utilizara correctamente el lenguaje en la ciencia, algo muy importante. Si hablamos de divulgación y de comunicación, lógicamente tenemos que cuidar el lenguaje y el vocabulario científico es muy importante para poder comunicar y divulgar bien la ciencia. Ahí teníamos a Margarita en la RAE cuidando de que eso se utilizara correctamente. Aquí tampoco os quiero abrumar, pero aquí solamente hay una décima parte de los premios que recibió Margarita Salas, fueron más de 50. Si contáramos todos, se nos acabaría la patent el viernes y no habríamos terminado. Pero bueno, para que veáis todos los premios que Margarita recibió, todas las... si os aburrís un día y queréis entrar en la página web, podéis descargaros el currículum de Margarita, tiene 34 páginas, aquí tampoco os quiero presionar, pero 34 páginas de currículum. Más de 50 premios y reconocimientos, 350 publicaciones en libros y revistas, 400 ponencias, 8 patentes a su nombre, supervisó más de 30 tesis doctorales. Esta era Margarita. También en 2008 el rey la nombró marquesa de Canero por su contribución a la investigación científica en biología molecular. Y un premio muy importante, ya que estamos aquí hablando de la patent, en 2019 recibió el premio al Inventor Europeo del Año en 2 categorías. De nuevo rompiendo moldes, Margarita, la primera vez que ocurría esto en toda la historia de estos galardones, recibió el premio al Inventor Europeo del Año en la categoría Logro de toda una vida y el premio popular, que lo otorgaba el público, ¿vale? Y ahora os voy a dar otro consejo importante, como el que os he contado de la excusa científica para no madrugar.
tiene que ver con las P's. Margarita hablaba de 3 P's y yo os añado la cuarta, que es la patente, porque claro, para eso estamos en la patent. Y Margarita aplicaba esto a la ciencia, pero yo creo que esto es aplicable a la vida en general. Margarita hablaba de pasión, de perseverancia y de paciencia. La pasión era lo que la movía. Creo que Margarita consiguió todo lo que consiguió en su vida porque le movía la pasión por la ciencia. Investigar, por descubrir cosas, por hacer esa ciencia básica de calidad que ella llamaba, porque de ahí podía salir lo que menos te esperaras. Ella hablaba de esa pasión diciendo que cuando entraba en el laboratorio se olvidaba del mundo porque disfrutaba muchísimo, era lo que más feliz le hacía, ¿no? Y hablaba de una sensación indescriptible que creo que esa solo se puede vivir cuando te ocurre, que es descubrir algo que no se conocía antes, ¿no? Ella hablaba de que esa emoción era indescriptible. Después hablaba de la perseverancia. Aquí también nos han hablado en la inauguración de que las cosas no se consiguen de un día para otro. Hay que perseverar porque probablemente Margarita en el laboratorio se encontró con muchísimos errores en ese proceso ensayo-error, muchísimos más errores que aciertos, así que la perseverancia es súper importante. Pero hablaba aquí una vez más de esa investigación básica. Si hacemos una investigación básica de calidad, aunque pensemos que no sirve para nada y que estamos investigando algo que a lo mejor no tiene ningún sentido, siempre decía que de ella van a salir resultados no previsibles a priori que aportarán beneficios muy importantes a la sociedad. La perseverancia es la segunda P y la tercera P es la paciencia. Ella hablaba de que había que tener paciencia para transmitir el conocimiento. También es verdad que una de sus características más valoradas era su papel de maestra. Ella decía que lo más gratificante para ella era enseñar la investigación, es decir, tener a sus alumnos, a sus doctorandos en su laboratorio enseñándoles, decía que era lo que más satisfacciones y más orgullo le daba. Así que su papel de maestra era muy importante y aquí la paciencia es un grado y Margarita, por lo visto, por lo que conocemos de sus discípulos y sus alumnos, tenía mucha. Y después, de las 3 P's anteriores, sale la P que aquí nos compete, que es la patente. ¿Vale? Si aplicamos pasión, perseverancia y paciencia, también curiosidad, que eso está muy bien, podemos llegar a ser unos grandes inventores como Margarita. Margarita al final se hizo empresaria, registró su patente y descubrió algo maravilloso que a lo mejor a priori no esperaba, ¿no? Ella siempre decía, uno nunca sabe lo que va a encontrar en la investigación o dónde aparecerá el hallazgo más importante. Así que nada, yo os animo a que tengáis mucha perseverancia, mucha paciencia y mucha pasión y llegará la patente y llegará el dinerito. ¿Veis? Aquí hablaba también de la paciencia. Margarita decía que había que tener entusiasmo y paciencia para transmitir esa pasión por la investigación, pero con buenos estudiantes no es difícil hacer escuela. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo y bueno, ya os han contado un poquito qué hacemos en la Fundación. Humildemente intentamos mantener vivo el legado de Margarita Salas y bueno, y a través de esa figura inspiradora que os hemos contado. Déjame un segundo esto. Despertar vocaciones científicas tempranas en todas las edades y en todos los ciclos formativos. Aquí. Transmitir también esa visión humanista de la ciencia, es decir, contar que la ciencia va mucho más allá de solo las matemáticas, la tecnología o la investigación y la ciencia, y dar esa visión humanista y global del conocimiento que Margarita siempre defendía e impulsar la divulgación. Al final, la divulgación es la herramienta más importante que conecta el mundo científico con la sociedad. Es ese nexo, ese puente tan imprescindible para que la ciencia llegue a la sociedad. Y eso lo encarnó Margarita a la perfección con esa, como mujer investigadora conocida y reconocida por la sociedad, porque Margarita es de las pocas científicas que la ciudadanía conocía, respetada ampliamente por todos sus colegas y además con esa proyección internacional. Lo hacemos a través del compromiso, de la creatividad, de la pasión, de la excelencia, del rigor, de la innovación. Y ahora os ponemos un pequeño vídeo que dura muy poquito para que conozcáis un pelín la Fundación y... La ciencia y la tecnología
son las claves para afrontar el futuro. Un futuro en manos de las niñas y niños de hoy, que con su conocimiento harán frente a los próximos retos y convertirán el mundo en un lugar mejor. Para ello nace la Fundación Margarita Salas, para despertar estas vocaciones y fomentar la cultura científica de nuestros jóvenes a través del legado de la investigadora asturiana. Desde el compromiso social, desde la fe en la educación, con una visión humanista, apoyamos la divulgación científica como herramienta indispensable para hacer accesible el conocimiento. Con el apoyo de numerosas instituciones, empresas y discípulos de Margarita, trabajamos para impulsar el progreso, desarrollando proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades, rompiendo barreras de género y promoviendo la ciencia en el ámbito urbano y rural. Para nosotros, trabajar en el presente es nuestra manera de apostar por el futuro, con pasión, con curiosidad, con excelencia, como Margarita Salas nos enseñó. Fundación Margarita Salas, vocaciones de futuro. Y me pones la última slide, que ahí tengo mi correo y... Pues nada, estos somos nosotros. Aquí tenéis mi correo, bueno, tenemos nuestra página web, tenemos nuestras redes sociales, por favor, seguidnos, necesitamos seguidores, estáis todos en redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, bueno, tenemos X ahora, perdón. Y muy pronto también TikTok, así que ahí tenéis mi correo electrónico por si queréis contarme algo, preguntarme, nuestra página web y nada, muchísimas gracias por escucharme y espero que paséis unos días maravillosos en la Paten. Gracias.